Buenas tardes, es un gusto para mí poderles saludar el día de hoy y darles la bienvenida a este tiempo de edificación, de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Quiero que me acompañen de inmediato al Evangelio de San Juan en el capítulo 10, en el verso 10, para dar inicio a lo que Dios tiene para todos en este día. Juan capítulo 10, verso 10, dice, voy a leer de la nueva traducción viviente de esa versión de la palabra. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Y de este texto he escogido el tema del día de hoy y le he llamado dos propósitos. El texto que acabamos de leer nos habla de dos propósitos. El propósito del ladrón, del diablo, de Satanás, del enemigo de nuestras almas. Y el propósito del eterno, del soberano Dios, del sublime para nuestra vida. Y quiero empezar definiendo qué es propósito. Y nos hemos auxiliado del diccionario para decir tres cosas. La primera, propósito, determinación de hacer algo. La segunda, objetivo que se pretende alcanzar. Y la tercera, que me gustó mucho, dice, es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Y el primer punto esta tarde le he llamado Satanás tiene un propósito para con nosotros. Y a la luz del verso, hemos aprendido que él tiene como propósito tres cosas contra nosotros. La primera de ellas, dice el verso, es robar. Robar es quitar a una persona algo que le pertenece. Por medio de la violencia, la intimidación o utilizando la fuerza. Y eso es lo primero que el enemigo de nuestras almas, el diablo, el ladrón, el engañador, quiere hacer contra nosotros. Quiere robarnos lo que nos pertenece. Y él usa la violencia, la intimidación hacia nosotros, la fuerza para arrebatarnos y quitarnos lo que nos pertenece. Lo segundo que dice el verso es que él quiere matar. Y eso es matarnos. Matar es quitar la vida a un ser vivo. Entonces, piense por un momento. El verso dice, el propósito del ladrón es robar y matar. Después dice destruir. Destruir es deshacer o reducir a pequeños trozos
una cosa material. Es inutilizar o desaparecer una cosa inmaterial. Increíble. Hoy yo necesito que recordemos, comprendamos que tenemos un enemigo y que él tiene un propósito, una intención, que su ánimo siempre está presto para quitarnos lo que nos pertenece, para matarnos y para deshacernos, para reducirnos a pequeños pedazos, pero más aún para inutilizarnos y hacernos desaparecer. Y ahí está Jesús, siendo claro, directo, específico. Él quiere que nosotros aprendamos que cada vez el enemigo se acerca y anda como león rugiente, queriendo robar, matar y destruir. Y quiero leer para ustedes lo importante que es el tema que estamos desarrollando en este momento. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11, ponga mucha atención lo que dice la Escritura. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Es un verso importantísimo. Dice así: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y el apóstol Pablo, Dios mismo quiere que nosotros no permitamos que el enemigo saque provecho de nuestra vida, saque provecho de nosotros. Y dice, ya conocemos sus maquinaciones malignas, porque el diablo siempre anda procesando pensamientos de robarnos, de matarnos y de destruirnos. Él es maldad y todo lo que piensa es mal contra nosotros. Pero también es importante que podamos conocerlo como nuestro enemigo, que sepamos cuál es su intención, cuáles son sus planes y por sobre todo cuál es su propósito contra nosotros. Ahí mismo, en el libro de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 4, quiero leer también para ustedes. Y es que, hermano, hoy va a ser más una enseñanza que una prédica. Pero he considerado tan necesaria esta palabra porque yo sé que habemos algunos que debemos de recordar esta palabra. Y es seguro estarla declarando y recordándoselas, porque el enemigo muchas veces saca ventaja de su mente, de sus pensamientos, de su ser, de su estado de ánimo. Dice 2 de Corintios en el verso 4 del capítulo 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia,
No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Este verso nos está diciendo que Él es el Dios de este mundo. Y podría seguir leyendo más versos. Por ejemplo, uno que dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Y eso nos pone en contexto de que las cosas que pasan contrarias a nuestra vida vienen de parte de Satanás. Vienen como un ataque del diablo, como un dardo contra nosotros. Y comúnmente trabajan en nuestra mente. Él es quien le pone pensamientos extraños en su mente. Usted quizás tiene temor del día de hoy. Quizás tiene temor de mañana. Está viviendo en el pasado, en algún pecado, en algún error. Y eso le trae angustia. Y eso le roba su paz que le pertenece. Quiere quitar el privilegio de la herencia de las cosas que Dios ha hecho por usted en Jesucristo. Tiene miedo a la muerte. Usted no sale ni siquiera al balcón de su casa porque tiene temor que el virus lo mate. Usted tiene temor de ser destruido. Y así el diablo va ganando terreno en su mente. Y es que él realmente quiere destruirnos. Punto número 2. Dios tiene un propósito para usted. Y regresando a San Juan, en la parte B del verso, hablando Jesús dijo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Se da cuenta qué diferencia? Dos propósitos. El diablo siempre copiando todo lo que Dios hace. Dios desde siempre, desde el pasado infinito, teniendo un propósito para con nosotros, una intención, un deseo para con nosotros. Y el diablo después queriendo tener otro propósito. Pero qué tremenda diferencia. Dios quiere darnos plenitud y una vida abundante. Y el diablo quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Vamos a avanzar. Dios, en el Salmo 103, en el verso 2 y en el verso 3, nos pide que hagamos algo. Vamos a leerlo. Dice el Salmo, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Fíjese bien, amado hermano, dice la parte B de ese verso 2 en el Salmo 103, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Satanás quiere hacer cosas malas por usted, contra usted. Dios quiere hacer cosas buenas por usted. Hizo cosas buenas para con usted. El verso 3 nos habla de la primera cosa que Dios hizo por nosotros o de lo primero que Él hizo por nosotros, y nos vamos a concentrar en este punto hoy. El primer gran beneficio, la primera cosa buena que Dios hizo por nosotros es, Él perdona todos mis pecados y sana
todas mis dolencias. Vamos a ver hoy, Él perdona todos mis pecados. Ese es el primer beneficio que Dios trae hacia nosotros. Pero muchas veces, y quizá hoy alguien reunido aquí con nosotros podrá saber que esta palabra es para usted. Tal vez esta palabra no es para todo, pero sí es para alguien que está con nosotros. Hay personas en este lugar todavía sintiendo vergüenza, culpa, condenación por su propia vida. Personas creen que todavía tienen un saldo pendiente con Dios y les avergüenza pecados que pasaron hace 10, 15, 20 años. Y el enemigo ha estado sacando provecho, trayendo a memoria constantemente aquel episodio. ¿Te acuerdas de aquella vez cuando dijiste, cuando fuiste, cuando hiciste? Vergüenza. Quizá alguien más está sintiendo culpa, sintiéndose privado del perdón de Dios, cuando Cristo ha hecho tremendo sacrificio y ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero ahí está el diablo trayendo culpa. Esa culpa no te deja dormir, esa culpa no te deja amar, esa culpa no te deja perdonarte a ti misma o a ti mismo. Esa culpa vive contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y te sientes condenado y sientes que todavía tienes que hacer algo más para obtener el perdón de Dios. Y siempre estás en busca de una palabra refrescante que venga y calme tu sed, pero que lo que necesitas es que calme tu culpa, tu vergüenza y tu condenación. Yo tengo grandes noticias este día para ti y vamos a tomarnos el tiempo para leer en Romanos 8, 33 y 34, porque debo de recordarte que la sangre de Cristo lo perdonó todo. Pero yo prefiero, como siempre, que sea la palabra la que más hable. Así debe de ser. Dice, ¿quién? Escucha, lee bien, hermano mío. ¿Quién, dice la palabra, se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Me encanta. La Biblia dice, ¿quién será ese osado? ¿Quién será esa persona, esa fuerza maligna? ¿Quién es ese enemigo que se atreve a acusarlos a ustedes? Podremos parafrasear, a quienes Dios ha elegido para sí. Lindo. Sigue diciendo la Biblia, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Gózatelo, hermano mío. Nadie puede acusarte porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, dice el verso 34, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Lindo, precioso ese verso. ¿Quién te puede acusar? Nadie. El acusador no puede acusarte. ¿Quién te condenará por lo que hiciste? Nadie. ¿Por qué? Qué alentador, porque Cristo murió por ti, murió por mí, resucitó al tercer día y se levantó al tercer cielo y está sentado a la derecha de Dios y siempre está orando e intercediendo por nosotros. Qué hermoso. ¿Lo ves? Es el diablo quien te acusa.
quien te culpa, quien te hace sentir vergüenza, no Dios, no Cristo. Él dio su vida en rescate de tu vida y de mi vida. Él tomó el lugar en esa cruz cuando quien deberíamos de haber estado eran tú y yo. Y Él dio su vida de una vez y para siempre. Y se llevó toda culpa, todo pecado, toda vergüenza. Se llevó todo aquello que el enemigo hoy intenta decirte. Escucha bien esto. Si Dios no nos condenó cuando éramos sus enemigos, mucho menos hoy que somos sus hijos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y éramos enemigos de Él. Y siendo sus enemigos, Él quiso destruirnos. Él quiso matarnos. No. ¿Cuánto más hoy, mi amado hermano, que somos sus hijos? Que Él vive dentro de nosotros. No te dejes engañar más por el enemigo de nuestras almas, por el ladrón. Hebreos 9:14 es otra palabra propicia para este momento. Es una palabra que no podemos dejar de leer. Mira lo que dice. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¡Wow! ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Trajo pureza a tu conciencia. ¿De qué purifica nuestra conciencia? De todas las acciones pecaminosas que cometimos en el pasado, de los pecados cometidos. Sigue diciendo el verso, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, este es el Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando no era posible por nosotros pagar por nuestros pecados, Él, Cristo, lo hizo posible y se presentó delante de Dios como la paga de ellos. Qué hermosa palabra. Por eso considero que Jesús nos hace un llamado tan importante esta tarde. Y lo vuelvo a repetir, diciéndonos, aprende, pon atención, te quiero dar una lección que no se te olvide. Es como si Jesús estuviera, yo quiero imaginármelo, diciéndome, Milton, el propósito del ladrón, de Satanás, es robarte, matarte y destruirte. Él va a estar viniendo hacia ti. Él va a querer oprimirte. Él va a querer traer pensamientos, recuerdos. Va a querer reproducir emociones. Pero yo quiero que estés atento, dice el Señor. Quiero que descubras, que tengas claro quién es Él. Él es tu enemigo, Él es un ladrón. Él va a traer cosas que va a querer sembrar en ti vergüenza, dolor, culpa, condenación. Pero ¿sabes qué? Eso es Él.
Yo tengo otros pensamientos acerca de ti. Yo tengo un propósito extraordinario para contigo. Yo no soy tu enemigo, dice el Señor. Yo soy tu amigo. Yo soy tu Padre bueno. Yo sé que por ti solo no podías, entonces yo lo hice por ti. Mi propósito para ti es darte una vida plena y abundante. Tremendo. ¿Cuánto necesitamos recordar? Ahora bien, necesariamente tengo que decir, si usted vive para el Señor y obedece su palabra, sus deseos, sus pensamientos, y sigue a pesar de eso, viniendo pensamientos y sentimientos de culpa, de dolor, de vergüenza y de condenación, querido hermano, esos pensamientos no se originan en Dios, se originan en Satanás, que trae a su mente esos pensamientos. Porque si usted tiene al Señor en su corazón y es obediente a su palabra, a sus deseos, a los dichos de su boca, usted no tiene por qué estar tolerando ni permitiendo que hagan un nido en usted la culpa, la condenación, el dolor. Usted es libre en Cristo Jesús. Cristo Jesús ya pagó por eso. Y si después de haber conocido al Señor, usted volvió a cometer un pecado, usted volvió a errar en el blanco, como nos pasa a todos mientras transitemos por esta tierra, tenemos un juez justo, fiel, que dice en su palabra también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y volvernos a limpiar de toda maldad y volver a ponernos en una condición de purificados. Usted le pertenece a Cristo. Usted es hijo de Dios. Y voy a terminar diciendo para quien todavía no es un hijo de Dios, asegúrese, querido amigo, de aceptar a Cristo en su vida, de rendir su vida a Cristo, de aceptarle como su único y suficiente Salvador. No tiene que entenderlo todo hoy, no tiene que saber muchas cosas de Biblia hoy. Lo único que tiene que hacer es asegurarse de que Cristo sea invitado a su vida. Ábrale su corazón, dígale: Jesús, entra a mi vida, te necesito, quita de mi vida todo el pasado espantoso que he vivido. Lléname con tu poder, sé mi amigo, déjame tomar tu mano. Quiero asegurarme de caminar contigo. Y entonces, y solamente entonces, usted podrá tener seguridad de que el propósito de Dios para su vida se va a cumplir. Y ahora usted no estará solo. Y cada vez que venga un mal pensamiento, cada vez que venga un recuerdo, cada vez que venga un sentimiento de culpa, de dolor, de condenación, usted va a recordar la palabra que dice: esto no viene de Dios. Cristo ya pagó por esto. Cristo ya me lavó con su sangre. Este es el diablo y yo te desenmascaro y yo te digo: quítate, tú no tienes nada conmigo. Cristo Jesús me ha dado vida plena y abundante. Asegúrese de esa decisión. Y lo estoy diciendo por si hay alguien dentro de estas personas que están conectadas hoy que todavía no ha rendido su vida a Cristo. Querido hermano, querido amigo, necesitas a Cristo en tu vida para poder disfrutar de la vida abundante que es el propósito de Él para ti. Que el Señor les bendiga.
y les guarde.